Bueno, pues tras el paréntesis navideño, imagino que os estaréis ahora pagando el, el karma de haber comido tantos dulces y polvorones. Y tras haber entrado en un nuevo año, vamos a continuar con esta serie de charlas de introducción al Bhagavad Gita, a los 18 capítulos, en los cuales después tenéis la continuidad en el libro, en Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, que lo tenéis en Amazon. Y si en la zona donde estéis pues no tenéis Amazon, pues nos dejáis un mensaje por aquí o por donde queráis, o en el chat, y con gusto os hacemos llegar el PDF para que lo podáis tener. El capítulo 12 del Bhagavad Gita es un capítulo breve, es conocido como Bhakti Yoga o el yoga de la devoción, pero no por el hecho de que sea breve es menos importante o tiene menos néctar, muy al contrario. Jovellanos nos decía que lo bueno si breve, dos veces bueno, y en el caso del capítulo 12 del Bhagavad Gita, pues encajaría perfectamente dentro de esta afirmación. Como os decía, este capítulo lleva por título el Bhakti Yoga o el yoga de la devoción, y es fundamental para la comprensión de la devoción como una vía espiritual dentro del hinduismo, dentro de las distintas familias o de las distintas corrientes que hay en la India. El Bhakti Yoga es la corriente espiritual, podríamos decir, más intensa o más vehemente. Y además creo que es la corriente con la que un occidental, alguien que proviene de la esfera judio-cristiana y que está familiarizado con el misticismo, con los místicos del cristianismo, con San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, en fin, tantos autores, pues puede encontrar muchos nexos en común, ¿no?, sobre ese amor vehemente. Y este capítulo no hace sino ofrecernos una perspectiva única sobre la naturaleza de la devoción y, lo que es más importante, su relación con el conocimiento espiritual. El contexto y contenido de este capítulo. Mirad, el contexto, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Hay un diálogo entre, a ver, vamos a admitir a Connie. Hay un diálogo entre Krishna y Arjuna, y este capítulo se enmarca, ¿no?, juntamente dentro de este diálogo entre Krishna y Arjuna, y Krishna está considerado como la suprema personalidad de Dios, y Arjuna pues es un guerrero que está enfrentado a un dilema moral en el campo de batalla, y Krishna pues está actuando, como ya sabemos todos, como su guía espiritual, aunque me gusta repetir algunos de estos conceptos porque luego hay gente que luego ve los vídeos y en vez de verlos en orden, pues toma, toma algún vídeo al azar en vez de correlativamente. En este capítulo se hace una pregunta que es fundamental, una pregunta que es fundamental. Arjuna le va a preguntar a Krishna quién se considera un devoto perfecto. Y esto va a dar lugar, esta pregunta de Arjuna a Krishna, esto va a dar lugar a una exposición sobre las diferentes formas y niveles de la devoción. Las enseñanzas principales que vamos a encontrar en este capítulo son varias, pero así a grosso modo podríamos decir que está la devoción personalizada versus la devoción impersonal, la relación personal con Dios por contraposición a la relación impersonal. Y Krishna va a describir dos tipos de devotos: aquellos que adoran a Dios en una forma personal y aquellos que lo conciben como el absoluto impersonal, ¿no?, como la consciencia ilimitada, pero sin una forma personal. Ambos caminos, eh, Krishna va a enunciar que ambos caminos son válidos, pero aun siendo ambos válidos, Krishna va a indicar que la devoción personal es más fácil de seguir para la inmensa mayoría de las personas. Es mucho más asequible y es más fácil de seguir. También Krishna nos va a enunciar cuáles son los atributos
del devoto, podríamos decir, ideal. Y recordad siempre que un ideal es eso, es un ideal. Y luego su transposición en el mundo material, pues lógicamente eh, vas a encontrar discrepancias, pero uno sí que es verdad que necesita un ideal al que aproximarse. No tenemos que entender estos devotos ideales, porque es difícil de conseguir porque somos imperfectos, pero sí que necesitamos tener el ideal de lo que debe ser un devoto para poder aproximarnos cada vez más a él. Y cuanto más uno se aproxima a sus ideales, cuanto más uno toma conexión o toma comunión con un ideal, inconscientemente ya se está produciendo en él una transformación. Y esa transformación, al final de la existencia, pues te va a llevar a ser muy, muy parecido a ese ideal con el que igual has forjado y has fraguado tu vida. También en este atributo del devoto ideal, ¿no? Krishna va a enumerar las cualidades del devoto ideal, ¿no? Pues yo qué sé, va a hablar como la paciencia, la ausencia de envidia, que esta sí que es importante, la satisfacción interna, el autocontrol, la firme determinación, por ejemplo, también cómo es su mente y el intelecto, cómo tiene su mente, podríamos decir, y su intelecto dedicados a Dios, ¿no? Y también va a distinguir como una cualidad suya la falta de apego material, ¿no? La falta de apego a las cosas temporales. También en el capítulo vamos a ver aspectos como el amor y la devoción incondicional, que son muy importantes, y todo el capítulo va a enfatizar la importancia del amor incondicional hacia Dios, más allá de cualquier ritual, y esto es muy importante, más allá de cualquier ritual o práctica religiosa específica. ¿No? Casi como el primer mandamiento, ¿no? De los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego, si lo vemos, si podemos interpretar en este contexto de la religión comparada y la filosofía, como hemos venido haciendo, pues vamos a ver, en contraste con otras tradiciones, que el Bhakti Yoga en el Bhagavad Gita va a presentar, como os decía al inicio, similitudes con el misticismo cristiano, con el sufismo islámico, donde el amor y la devoción personal hacia una divinidad son los ejes centrales. En cuanto a los aspectos filosóficos, también en este capítulo, y luego los comentarios los tenéis ampliados, desde una perspectiva filosófica, este capítulo aborda temas universales, como el dilema entre el amor y el deber, la naturaleza del ser y la trascendencia, y también el equilibrio que uno debe de intentar sostener o mantener entre lo material y lo espiritual. En cuanto a la influencia cultural y social, mirad, el Bhakti Yoga ha influido de forma significativa en la cultura y en las prácticas religiones de la India. Ha sido un movimiento absolutamente transformador, porque promovió y promueve una devoción personal y, lo que es más importante, emocional, que contrasta y se contrapone, ¿no?, a los rituales y prácticas más ortodoxas, no de las grandes adoraciones y los ritualistas, etcétera, etcétera, ¿no? El capítulo 12 del Bhagavad Gita, por lo tanto, no solo nos está proporcionando una visión detallada de la devoción en el hinduismo, sino que también nos está ofreciendo una perspectiva espiritual que va a resonar y que nos va a ser afín con conceptos y con prácticas en otras tradiciones religiosas y filosóficas. Lo que es más importante de este capítulo es su énfasis en el amor incondicional y en la devoción personal. Y esto lo convierte a este capítulo en concreto en un texto muy significativo, eh, podríamos decir, tanto para los estudiosos, ¿no?, eruditos o teólogos, como para los practicantes espirituales, los del día a día. Y Arjuna, con esta pregunta inicial que va a hacer al inicio de este capítulo 12, él se da cuenta con esta pregunta, él se está dando cuenta que esta relación personal con la divinidad no solo es más dulce,
sino que también proporciona una visión comprensiva, esa es la expresión, una visión comprensiva de todas las demás formas y aspectos de lo divino que se han ido viendo en los demás capítulos del Bhagavad Gita. Así que este capítulo 12 podríamos decir que sería una suerte de culminación lógica, una culminación lógica de toda la discusión anterior sobre los diferentes caminos espirituales que se han ido enunciando. En este capítulo 12 encontramos también una integración de caminos espirituales. Mirad, el Bhagavad Gita en su conjunto, como ya os he dicho anteriormente y lo venís viendo, ¿no? Pues está presentando varios caminos hacia la realización espiritual. Hemos visto el Karma Yoga, el camino de la acción, el Jnana Yoga, que es el del conocimiento, y al final llegamos al Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción. Y este capítulo 12, justamente al centrarse en la devoción, no es que esté descartando, entender esto bien, no es que esté descartando los otros caminos, sino que lo que hace es que los integra a través de la relación personal con lo divino, los está integrando. El capítulo 12 también nos habla de la devoción como síntesis. Esa podría ser también otra de las cosas que debierais anotaros, la devoción como síntesis. La devoción personal, el bhakti, se presenta como una forma de síntesis del resto de caminos. Porque a través de la devoción, el conocimiento y la acción, que son lo que nos han precedido en las enseñanzas, es justo por el bhakti que estos caminos que, que preceden de la enseñanza es que adquieren un propósito y una dirección mucho más profundas. Tienen un propósito y una dirección mucho más profundos. La devoción, en este caso, fijaos, está actuando como el hilo que está uniendo y que está dando sentido a todas y cada una de las prácticas espirituales. Y el bhakti sería ese cordón que ensarta las perlas de un collar y lo que las dota de sentido. También, al dotarlas de sentido, nos va a dar una visión comprensiva de lo divino. La pregunta de Arjuna y la respuesta que Krishna le va a dar en este capítulo nos indican que la devoción personal, mirad, no solo es accesible, sino que también ofrece una comprensión más holística de lo divino, mucho más amplia, una visión holística de lo divino. Y esto no hace sino resaltar la idea de que la divinidad, como no puede ser de otra forma, no está limitada a una forma o a un concepto, sino que es inclusiva de todas las formas y aspectos. Por lo tanto, quienes discuten y quienes se empeñan, ¿no?, en cargar las tintas con que yo lo mío es lo mejor, yo soy... Y si dicen ser lectores del Bhagavad Gita, no han entendido absolutamente nada, porque el Bhagavad Gita, si algo es por encima de todo, es un texto integrador. El Bhagavad Gita es un texto integrador. Y este enfoque integrador es una de las características distintivas de estas enseñanzas. En lugar de promover una sola vía, el texto del Gita lo que hace es reconocer la validez de múltiples caminos y a su vez nos indica que estos múltiples caminos están reflejando la diversidad de matices, la diversidad de la experiencia humana y espiritual. Humana y espiritual. Y desde la perspectiva de la filosofía filosófica, ¿no?, desde una perspectiva filosófica y de religión comparada, pues en el ámbito de la filosofía y de la religión comparada, fijaos, este enfoque integrador que es único en el Bhagavad Gita es especialmente relevante, porque lo que está haciendo es demostrar cómo las diferentes tradiciones y prácticas espirituales de cualquier religión, a pesar de sus aparentes diferencias, pueden y deben converger en lo que serían principios universales. Pueden converger en los principios universales,
como el amor, como la compasión y como vendría a ser la búsqueda de un significado más profundo para la vida, que eso es algo que todos los verdaderos eh, buscadores honestos de la verdad, eso es lo que están intentando encontrar, un significado más profundo. Tiene que haber algo más en esta vida que, que la rutina a la que nos abocamos día a día, ¿no? La vida tiene que ser algo más que una paella los domingos. Tiene que ser algo más que una partida de naipes, tiene que ser algo más que un cine, tiene que ser algo más que ser padre o ser madre, aunque sea muy hermoso, tiene que haber algo más. Y la enseñanza de Krishna en este capítulo, pues encuentra, ¿no?, su paralelo con conceptos que ya hemos visto en otras tradiciones, donde la relación personal, precisamente con lo sagrado, se ve como una vía hacia la comprensión espiritual. Es por ello que esta percepción del capítulo 12 como un punto de convergencia y de culminación de los diferentes caminos espirituales y de los diferentes capítulos que hemos visto en el Bhagavad Gita, es una interpretación que os debe o que debe de enriquecer vuestra comprensión, tiene que enriquecer vuestra comprensión del texto y su relevancia en el estudio, si es que lo hacéis en el estudio comparativo de la filosofía y de la religión, si estáis embarcados en esa aventura. El capítulo 12 es muy breve, como ya os decía, en comparación con otros capítulos, ¿no? Pero en sus 20 versos, apenas tiene 20 versos, condensa una forma de ser, que es justo la clase de hoy, os la titulé así, ¿no? Entendiendo el Bhagavad Gita, capítulo 12, una forma de ser. Y es justo porque en, este, en estos 20 versos condensa precisamente esto, una forma de ser, y no es una forma de ser cualquiera, es una forma de ser muy poderosa, una forma de ser muy poderosa. Y en especial, al final del capítulo, en los versos 18 y 19, donde Krishna va a hablar de la ecuanimidad, va a hablar de la ecuanimidad frente al honor y frente al deshonor. Y es un poderoso llamado para establecernos en el ser y no en el tener, tanto en posesiones materiales como en posesiones sutiles, ¿no? En la forma del prestigio, de la gloria, la, la fama, la adulación, ¿no? La brevedad de este capítulo 12 nos contrasta con la profundidad y la intensidad de su mensaje. Es breve, pero por contraste es muy profundo, muy profundo. Y en estos versos, en el 18 y 19, para mí, son fundamentales para entender la visión del Gita sobre la ecuanimidad y la naturaleza verdadera del ser. Mirad, en los versos 18 y 19, luego en el libro tenéis una explicación también amplia, pero mirad, es muy importante que entendáis esta ecuanimidad, porque Krishna va a enfatizar la importancia de mantener la ecuanimidad tanto en situaciones de honor como deshonor. Y esto va mucho más allá de la simple tolerancia, va mucho más allá, mirad. Es un estado donde uno permanece inalterado y centrado en su verdadera naturaleza, independientemente de las circunstancias ajenas. Lo peor que podéis hacer ya en un concepto práctico es ceder vuestra persona a las opiniones de otros, ¿no? A lo que otros puedan opinar. Lo importante es lo que tú eres, tu forma de ser. Las opiniones ajenas, buenas y malas, no tienen que moverte. Las que son buenas se agradecen, pero no te haces rehén de ellas, no te vuelves prisionero de ellas. Si alguien te da un halago, por estricta educación, ¿no? Y porque es de bien, como dicen, de ser agradecidos, es de bien nacidos, ¿no? Bueno, pues uno lo agradece, pero no se queda a vivir en la adulación. Al igual que uno no se queda a vivir
en la calumnia. Y a lo largo de la vida uno enfrenta muchas calumnias. Y, y si adoptas este oficio de este que os habla, pues ni os cuento. Entonces, yo en esto sí que me hice mi máster en fama e infamia, ¿no? También nos va a enseñar el desapego de las posesiones materiales y sutiles, ¿no? Como os decía, los versos nos sugieren no solo el desapego de las cosas materiales, como os decía, sino de estas cosas sutiles, que también son posesiones nuestras. Y este desapego, entended bien, no implica una renuncia falsa o una indiferencia arrogante, sino simplemente, mis queridas y sensuales criaturas, un entendimiento profundo de que la verdadera esencia del ser no está condicionada por ninguna de estas posesiones. La verdadera esencia del ser no está condicionada por ninguna de estas posesiones. Y también nos va a enseñar a establecernos en el ser y no en el tener. Y estos versos finales del Gita refuerzan la idea de que la verdadera paz y la verdadera felicidad provienen de un entendimiento profundo del ser de uno mismo, no de la acumulación de bienes materiales o logros externos, ni de críticas ni de alabanzas. Mirad, en la filosofía del Gita, el ser es eterno, inmutable y verdadero, mientras que el tener no es sino transitorio y en última instancia es ilusorio, completamente ilusorio. Y estos versos tienen unas implicaciones filosóficas, estos dos versos y espirituales importantes. Mirar, el contraste con la perspectiva materialista. En un mundo en el que vivimos, donde a menudo se valora mucho más el éxito y el prestigio, cuando uno llega a estos versos del Bhagavad Gita, estos versos finales del capítulo 12, uno se encuentra con que se le está ofreciendo una perspectiva contraria, que está centrada en el autoconocimiento y la autorrealización, muy lejos de todos esos valores. Y este concepto del desapego y este concepto de no dejarse engañar por estos dos impostores, ¿no? Por el éxito y el fracaso, pues tienen también su vinculación, lo encontramos en muchas tradiciones religiosas y espirituales. Los estoicos eran verdaderos maestros en este arte, ¿no? Y vamos a encontrar, a nada que excavemos con sinceridad, pues vamos a encontrar muchas corrientes filosóficas que han valorado justamente esta ecuanimidad que nos está ofreciendo el Bhagavad Gita. Y lo que es más importante es la aplicación en la vida cotidiana. Eso es lo más importante, la aplicación en la vida cotidiana, amigos. Estos principios no son solo teóricos, no podéis coger el texto como el que estáis aprendiendo el derecho romano en los estudios que teníamos que hacer. Hay un dicho en España que teníamos en la facultad que era: no hay verano sin romano, porque te cateaban casi todo el mundo le quedaban algunas de derecho romano, ¿no? Para septiembre. No es eso, no es eso. Lo que está aquí es una forma de vivir, una forma de vivir. Y tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que ponerla en práctica. Así que estos principios, como os decía, no son solo teóricos, no son teóricos. Y estos principios, mirad, tratan de fomentar una actitud de serenidad y aceptación y una comprensión muchísimo más profunda de lo que significa vivir una vida plena, una vida plena y significativa. Tener una vida plena y significativa. Por tanto, estos versos 18 y 19, como cloenda del capítulo 12, nos van a presentar, como os decía en el título de la clase,
una forma de ser, una forma de ser. Y es una forma de ser poderosa, es una forma de ser muy poderosa, que desafía los convencionalismos materiales, les golpea como un ariete, golpea los convencionalismos materiales y pone de relieve la importancia de la ecuanimidad y el desapego y el establecimiento en el ser verdadero. Por eso es una forma de ser. Cuando Krishna inicia el capítulo preguntando cuáles son las cualidades de los devotos, él lo que quiere es saber de qué forma son. En verdad lo que le quiere preguntar, lo que está preguntando, más que las cualidades, es cómo son los devotos ideales, qué forma de ser tienen, cómo son en esta vida. Y estos conceptos son fundamentales, no solo en el concepto del hinduismo, sino también, y como no puede ser de otra forma, en el amplio espectro de la filosofía y de la religión comparada. Estos serían a grandes rasgos lo que podéis encontrar en este capítulo 12. Y ahora, si tenéis alguna cuestión. Qué vino más malo me ponen aquí, no se lo digáis a nadie. Bueno, pues espero que os haya servido de norte y guía esta introducción al capítulo 12. La próxima semana continuaremos con el 13. A ver, Connie, ¿qué me preguntas aquí? Maestro, ¿carácter es parecido a lo que explicas? Y vamos a ver, sí y no. El carácter es una parte de la forma de ser. Es una parte de tu forma de ser. Pero normalmente uno no tiene un solo carácter, ¿no? Uno puede ser, sí, puede ser, bueno, tiene un carácter alegre, uno puede tener un carácter alegre o un carácter más triste, pero eso no significa que el alegre no se entristezca y que el entristecido a veces no esté feliz también. Entonces, el carácter son cosas que a uno se le van pegando también por la vida y forjan una forma de expresarse o de comunicarse con el mundo. La forma de ser es algo que es más profundo que esto, ¿no? Porque el carácter estaría más relacionado con la mente. Pero la forma de ser guarda relación con nuestra alma. Y establecerse ahí en ese trono sublime del alma significa que todo este flujo de pensamientos y nuestro carácter y todo pasa por debajo de nosotros. Tal y como si nos colocamos en a ver, tengo aquí un lapicero. Si tienes un péndulo, el reloj se mueve así. El péndulo aquí está oscilando entre bueno y malo, guapo, eso va por mí, y feo. Se va moviendo así, ¿no? Si tú asciendes, es de rico y pobre, esto también va por mí. Entonces, si se va ascendiendo así, se va moviendo así. Si tú asciendes y te colocas aquí, el movimiento se sigue produciendo, pero a ti ya no te afecta. Cuando estás aquí, estás en el ser. Podríamos decir que pasa por debajo tuya. Tú ya no te afectas porque estás en tu centro. El efecto se va a seguir produciendo, pero en el extremo. Una forma de ser es colocarte aquí, en la trascendencia. Cuando estás aquí, el efecto no lo puedes detener porque es una ley que está en el universo, pero a ti ya no te afecta, porque te colocas en un sitio donde ese efecto apenas si se percibe. Y cuando el reloj de tu vida se rompa, llegue el final de tus tiempos, si has estado aquí, el pequeño, la pequeña traza o la pequeña contaminación que aunque te pudiera quedar por el pequeño movimiento que pudiera haber aquí, se elimina. Porque cuando uno se libera es como Santa Teresa de Ávila sacudiendo las zapatillas, marchándose marchándose de la ciudad. Uno ya deja esos flecos para el final.
Entonces, uno tiene que situarse en su propio centro, en su propio ser. Eso es lo que el capítulo 12 del Gita nos enseña. Y además nos enseña que la forma de establecernos en nuestro propio centro y en nuestro propio ser no es sino estableciendo una relación amorosa y personal con la suprema personalidad de Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar estas cosas como eslóganes de iglesia, ¿no? Jesucristo, tu amigo que te ama, el no sé cuántos, que... Entonces ya estamos tan acostumbrados a escuchar las cosas excelsas que las hemos bajado al mundo de aquí y las hemos tomado como profanas. Estamos en la iglesia, daos fraternalmente la paz. Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y lo resulta con bla, 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 bla. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme, ¿entiendes? Y lo recibe todo como bla, bla, pero tú sabes lo que es mi paz te dejo y mi paz te doy. Solamente eso es lo que entraña. Mi paz te dejo, te otorgo la paz. Si algo es de lo que todos necesitamos y añoramos, es vivir en paz. Todo el mundo quiere vivir en paz. Todo el mundo añora la paz y la paz parece que siempre va un estado por delante. Parece que está muy lejos. Como pone un español que está en Bolivia, nos cae lejísimo la paz. ¿No? Entonces, hemos mundanizado mensajes tan excelsos, incluso los del Bhagavad Gita. Aditi, ahora te doy paso. Y yo veo con demasiada frecuencia, ¿me entiendes? Entenderme, a devotos que recitan como papagayos versos del Bhagavad Gita, de esto y lo otro, y ahora que no nos oye nadie, no entendieron un carajo. Nunca lo practicaron, lo metieron todo aquí, pero no bajaron nada aquí. No pusieron nada en el corazón, porque si lo hubieran puesto en el corazón, no andarían hiriendo, no andarían conspirando, no andarían insultando, no andarían conspirando. Dejarían a todo el mundo en paz, porque aquel que tiene paz deja en paz a todo el mundo. Ese es el primer, de verdad, el síntoma para saber si alguien tiene paz. Tiene paz aquel que deja en paz a todo el mundo. Aquel que deja en paz a todo el mundo. Y finalmente, si un perro quiere ladrar, ¿tú qué vas a hacer si no hablas el idioma de los perros? Aquí, yo la gramática perruna hace mucho que desistí de entenderla. Bueno, bien es verdad que cuando era pequeña, cuando mi hija mayor era pequeña, le gastaba una broma que una vez iba por ella por la calle y dije, espérate aquí, cariño, me crucé a la otra acera que había un perro y me puse a cuatro patas así, y con mi cara mirando al hocico y me puse así como si estuviera hablando con él. Y luego me levanté, me sacudí las rodillas y le dije, hasta luego, y crucé al otro lado y mi hija dijo, pero papá, ¿qué? Dijo, no, es que estaba hablando con el perro, que es que no sabía llegar a la calle que tenía aquí, que se había perdido. Y como los niños son así encantadores, pues se lo creyó. Entonces... Pero bueno, esas son mentirijillas piadosas. A ver, Aditi. Sí, quería preguntarte si el estar en el centro del ser está relacionado con cuando te hacen una ofensa, poner la otra mejilla, como A decía ver, sí, pero eso no significa que te tenga que volver idiotas o papos. A tortazos. Entiéndelo bien. No aceptes la ofensa, pero no te quedes donde te estén dando de bofetadas. ¿Entiendes? Jesucristo lo que no dice es quédate allí hasta que te maten de una paliza. Claro, guardar relación con eso. En verdad lo que te está diciendo es que no tomes la ofensa. No tomes la ofensa. Si tú crees que con eso me lo puedes repetir si quieres, porque yo no la voy a tomar. Porque finalmente cada uno erupta el sabor de lo que ingiere. Entonces, si alguien te ofende, te diciendo, pues pon la otra mejilla, pues diciendo, a mí no me va a afectar porque no va conmigo. No va conmigo, pero cuidado porque luego hay, como los Amis, algunos grupos de estos que dejan que les den una paliza en una interpretación literalista, ¿me entiendes lo que significa ser no violento? Si están matando a tu hijo, no vas a quedarte mirando para otro lado, poniendo la otra mejilla mientras que lo hacen lonchas. No significa eso. Significa eso, que no tomes la ofensa. Que no tomes la ofensa. Porque en cuanto la tomes, Aditi, estás perdido. O dicho de otra forma, no seas reactivo, no reacciones. No reacciones.
porque cuando reaccionas ya la consecuencia es inevitable. Por eso los ingleses dicen think before you leap, o dicen piensa, como decimos en español, piensa, cuenta hasta 10, ¿no? Antes de actuar, cuenta hasta 10. Entonces, ese es el punto. Y poner la otra mejilla significa eso, no acepto la ofensa. Me has insultado, me lo puedes volver a decir otra vez. ¿No? Como dice Rafael León en el poema de La profecía, ¿no? Y nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive 100 años contenta. Y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. ¿Entiendes? Esa es la actitud. Y nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus balcones. Así es como tienes que andar. Pasó, pasó. ¿Qué puedes hacer? Bastante tiene el ofensor con ser así, porque de verdad ese tipo de mentalidad es horrible. Es horrible. Eres como una serpiente, solo tienes veneno en la boca. Y el que tiene veneno en la boca, cuando traga, ¿qué es lo que traga, Diti? Veneno. 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 Y mira, tú puedes coger una bola de fuego. Yo puedo coger una bola de fuego y digo, se la voy a tirar al señor Baeza. No. Yo puede que le dé o que no le dé, pero lo seguro es que yo la mano ya me la he quemado. Con independencia de que a él le pegue fuego o no le pegue fuego, pero seguro que yo ya la mano me la quemé. Entonces, en el momento en que solté el insulto de mis labios, en el momento que solté la calumnia, en el momento que solté eso de mis labios, yo ya me quemé la lengua. Yo ya me hice el daño. Y si el daño te viene hacia ti y vas tú y lo quieres recibir, a mí si me llega un paquete a casa que no es para mí, yo lo devuelvo, le digo al cartero, esta no es para mí. ¿Y a dónde va? Al remitente. Bueno, cuando correo funcionaba, ahora mandas un paquete por correo y se sabe Dios a dónde va y a quién se lo devuelve. Pero es así, no aceptes la ofensa, ni aceptes la alabanza. La alabanza, como te decía, la agradeces. No, pues si alguien te dice algo agradable, pues no tiene que ser, oye, pues muchas gracias, me alegro que te haya sido de utilidad, estoy contento. Pero ya está. Ay, Luego no te quedes pensando, wow, cómo le deslumbré a este, cómo reconoció, supo ver mi estatus, porque yo recité a Shakespeare mejor que nadie. Sí, me estoy acordando de este hombre que decía que tengo la libertad de perdonar y perdono. Claro. Eso te libera muchísimo también. Víctor Frank. Víctor Frank. Claro, nunca me podréis quitar la libertad de perdonar. Me podéis quitar todo, se lo decía a los nazis, que le metieron en el campo de concentración y mataron a su mujer. Imagínate. La esposa tenía 23 años y él 25. Y él decía esto. Y fijaros, Víctor Frank siempre se dejaba algo bueno para todos los días. ¿Sabéis lo que hacía? De la misérrima ración de pan que le daban un chus como oso de pan, por las tardes, él se guardaba 2 miguitas en el bolsillo. Y al día siguiente empezaba el día y lo primero que hacía era comerse 2 miguitas de pan para empezar bien el día. Imagínate. Para darse esa pequeña alegría en mitad de toda aquella miseria. Ver algo bueno y sacaba sus 2 migas del bolsillo y se comía 2 miguitas de pan para desayunar. Si a nosotros nos dice que nos tenemos que desayunar 2 miguitas de pan, dice la concha de tu madre y la recontra. ¿Qué te crees? Me comido esta mierda, ¿qué es esto? A todos, ¿eh? Fíjate qué bueno. Dentro de su miseria, del pan que le daban sus verdugos, se guardaba 2 miguitas para empezar cada día con algo bueno. Y nosotros que tenemos tantas cosas buenas a nuestro alrededor, tenemos que empezar todos los días con algo malo. Sí, ya empezamos viendo las noticias a primera hora de la mañana, nada más abrimos el móvil, el tal, raca, los de Gaza, los ucranianos, el no sé qué, los de Ecuador, lo de no sé cuánto, la inflación, el Banco Mundial,
Y como no tenemos bastante, la artista esta, que muy desgraciada, le estaba poniendo los cuernos al otro y el otro, y a mí que eran los cuernos tuyos, no, pues ya está, como le decía al otro, decía, papá, tú tienes cuernos, y dice, yo qué sé, hijo, tengo tantas cosas en la cabeza, ¿qué me cuentas? Con todo lo que tengo yo en la cabeza, ¿qué sabré yo? Por eso os decía que esto es una forma de vida, no es un estudio filosófico, es una forma de vida. Ok, chicos, pues nada, la semana que viene vamos a 12 más 1, que el 13 da mala suerte. O sea, capítulo 12 más 1. Es el cumpleaños de mi hija, el 13. Ah, bueno. Pues mira, para ti fue una fortuna. Es buena suerte, que es el apóstol número 13, María Magdalena. María Magdalena, sin duda. Pues nada, ahora nos vamos a merendar unas magdalenas. A causa de que como no hemos adelgazado ahora durante las Nochebuenas. Pues nada, mis queridos chicos, vamos a parar la grabación.